Buenos días a todas, a todos que nos escuchan de distintos países, ¿cierto? Y también buenas tardes a nuestros amigos en España. Nos corresponde presentar el tema presupuesto y costos, que está vinculado a todo lo que es un sistema presupuestario. Vamos a exponer Daniela Fernández Fuentes, Evelyn Enríquez Sá y quien les habla, Boris López Bravo. El primer tema que nos corresponde presentar es la metodología de formulación del presupuesto universitario, pero con un énfasis distinto, quizás más bien pensando en desarrollar un modelo de presupuesto que sea coherente con los instrumentos de planificación. Muchas veces planificamos, pero eso después no se traduce en acciones en el presupuesto, y eso es lo que queremos evitar. Para aquello, primeramente nosotros hicimos un diagnóstico y obtuvimos ahí información de distintos vicerrectores de las 18 universidades estatales de Chile. Tuvimos una participación interesante de 10 vicerrectores o directores de administración y finanzas que tuvieron la amabilidad de responder esta encuesta. Lo primero que consultamos tiene que ver más bien con un aspecto de forma y que dice relación con las fechas en que se aprueba y se inicia este proceso de formulación de nuestro presupuesto. Y en la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver cómo la mayoría inicia el proceso en el mes de agosto a noviembre. 2 en agosto, 2 en septiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre. Por ahí tenemos una universidad que inicia en el mes de julio y quizás la más tardía en el mes de diciembre. Pero eso nos da luces a nosotros cuando estamos formulando esta metodología de que no es posible iniciar tan tarde. Nosotros actualmente estamos iniciando en el mes de diciembre como universidad, así que ya nos da una buena señal de que tenemos que adelantar este proceso. La gráfica de la derecha nos muestra el momento en que se aprueba el presupuesto. Todas las universidades tienen un órgano de gobierno, ¿cierto?, que aprueba el presupuesto. Y aquí podemos ver cómo la mayoría, el 70% de las universidades, aprueba su presupuesto en el mes de diciembre. Preguntamos respecto a qué instrumentos de planificación utilizan las universidades estatales. Las 10 universidades que respondieron señalan disponer un plan estratégico de desarrollo institucional. También tenemos un 60% que dispone de políticas institucionales, políticas como la política de calidad, la política de finanzas, la política de infraestructura, en fin. También existen universidades que disponen de planes operativos por cada vicerrectoría y por cada dirección. Y eso nos parece muy interesante porque es lo que nosotros vamos a ocupar en nuestro modelo de formulación de presupuesto. También preguntamos respecto a la importancia que ven los vicerrectores financieros respecto a la planificación, a cómo la planificación se ocupa en la formulación del presupuesto. Y claro, son afirmaciones que se indican y que le deberíamos responder su nivel de acuerdo respecto a esas afirmaciones. La primera es qué tan importante es la planificación institucional en la formulación del presupuesto universitario. La verdad que las 10 o el 100% responde estar de acuerdo, un 40% de acuerdo y un 60% totalmente de acuerdo, que es el área azul. Cuando pasamos a una pregunta quizás más directa respecto a ese interés en que participe la planificación institucional en el presupuesto o en la formulación del presupuesto, también el 100% señala estar o de acuerdo o totalmente de acuerdo, pero si se fijan cambia un poco el totalmente de acuerdo, que cuando preguntábamos por lo importante que era, se respondieron un 60%, pero cuando pasamos a darle la participación a los vicerrectores o directores de planificación, solamente un 40% señala estar totalmente de acuerdo. Otra pregunta que nosotros llevamos tiene que ver con los espacios de participación a las distintas unidades universitarias. Cuando hablamos de unidades, me refiero a vicerrectorías, direcciones o facultades. Respecto a la importancia de esta participación de las unidades, claramente el 90% señala estar o de acuerdo o totalmente de acuerdo, y solamente un 10% entra en una categoría un poco neutra de que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que cuando preguntamos respecto a algo que se escucha mucho entre los vicerrectores financieros, que es la complicación de dar estos espacios de participación, principalmente porque las unidades tienden a inflar sus requerimientos de presupuesto, y eso hace difícil después generar un presupuesto. La verdad que la respuesta no tuvo una tendencia tan clara como las preguntas anteriores. No hay nadie que esté totalmente de acuerdo con aquello.
por ahí un 30% señala estar de acuerdo, y en desacuerdo tenemos un 20%, pero la gran mayoría, el 50%, no está ni en acuerdo ni en desacuerdo. Con esta información, también preguntamos por los insumos para la formulación del presupuesto, cómo ellos, en qué se basan los vicerrectores de las universidades estatales chilenas para definir el presupuesto. Y podemos observar que la gran mayoría, el 60%, trabaja su presupuesto en base a presupuestos históricos, que es como la hipótesis que teníamos en el inicio de este trabajo. También un 50% señala de que el presupuesto lo definen en base a discusiones que se dan en un espacio del equipo directivo, ¿cierto? Y solo un 40% señala de que trabaja el presupuesto en base a los planes operativos anuales de las direcciones, de las vicerrectorías. Con esto entonces procedemos a desarrollar nuestra metodología, que está mucho más detallada en nuestro informe final. Sin embargo, acá hemos traído quizás lo que consideramos más relevante. Y el primer paso de esta metodología tiene que ver con la determinación de ingresos, que es clave para poder después trabajar con el presupuesto de gasto e inversión. Es lo que nos define el monto máximo que podemos ocupar. Y en esa determinación de ingresos nosotros tenemos, diría yo, que 5 fuentes de información. La primera tiene que ver con el decreto 180 del año 87 que rige en nuestro país, que es un decreto del Ministerio de Hacienda, y que define el clasificador presupuestario con el cual nosotros debemos entregar la información. Es como el marco en el cual tenemos que agregar información. Otra información importante es la que genera la Dirección de Administración y Finanzas, o la Vicerrectoría Económica, donde tiene que dar cuenta de la información histórica de los ingresos, idealmente de los últimos 3 años. Eso permite marcar una tendencia, en particular con aquellos ingresos que tienen carácter más bien de estatales, ¿cierto? Como por ejemplo el Ministerio de Educación, en nuestro caso, que tiene distintas líneas, gratuidad, AIWE, aporte fiscal directo, que en definitiva tenemos una información histórica de esos ingresos y eso nos permite definir cómo se proyecta el ingreso para el año siguiente aplicando tasas de reajuste, por ejemplo. Una segunda fuente de información de ingresos tiene que ver con un requerimiento que solicita la Dirección de Administración y Finanzas a todas las unidades, a todas las vicerrectorías y facultades, y en esta información, en definitiva, es una planilla en que se solicita información de la proyección que tienen cada una de las unidades universitarias respecto a sus ingresos por venta de servicios y programas, capacitaciones, formación continua, educación continua. Entonces, en esta planilla se solicita que cada dirección informe qué posibilidades tiene de ofertar y de vender uno de estos servicios o programas durante el año en que se está considerando el presupuesto. Esa información valiosa, principalmente para uno de los ítems del presupuesto de ingresos que tiene que ver con la venta de bienes y servicios. Una tercera información que es relevante tiene que ver con la matrícula, con la proyección de la matrícula y con los ingresos asociados a este ítem, y para eso se solicita la información a la unidad de análisis institucional, que normalmente dependen de la dirección de planificación, quien nos entrega una información de la matrícula proyectada para el año T+1, que es el año en que estamos evaluando nuestro presupuesto. Eso es clave porque nos permite determinar a través de los montos de matrícula y los montos de arancel mensual cuál va a ser nuestra proyección, que en nuestro país bordea el 18-20%, en el caso de nuestra universidad, que es más joven, bordea el 13%. Un cuarto insumo tiene que ver con el saldo inicial de caja. Esta información es muy relevante porque en definitiva nos permite definir cuánto es lo que quedó el saldo final de caja del año anterior. Y esa es información que obtiene la Dirección de Administración y Finanzas a través de las cuentas corrientes de los distintos bancos que disponen. El paso 2 de esta metodología de elaboración del presupuesto ya tiene que ver con los gastos de operación e inversión. Y para eso parte este proceso o este paso con el oficio de la rectora, donde envía las instrucciones del proceso, el énfasis que tiene, las prioridades que va a tener este nuevo año presupuestario, además de información que entrega la unidad de adquisiciones, que tiene que ver con todos los compromisos de arrastre y todo lo que se está comprometiendo y que va a generar un compromiso financiero para el año siguiente. Con esta información, cada una de las direcciones
de las facultades, departamentos de la universidad, tiene que desarrollar su anteproyecto. Ahí tenemos, por ejemplo, distintas direcciones, la DAC es la dirección académica, la dirección de investigación, la dirección de vinculación con el medio, en fin, también los departamentos donde están las carreras. Y lo que se completa en estos anteproyectos es una planilla como la que podemos ver en pantalla, donde en las columnas disponemos los distintos ítems de presupuesto de gasto. Acá, como no pueden aparecer todas porque son cerca de 40, solamente consideramos los ítems asociados al gasto en personal. Y en el lado de las filas tenemos a las acciones que están en el plan operativo de nuestro instrumento de planificación, que es el plan operativo anual. En el caso del ejemplo que estamos mostrando, vemos ahí distintas acciones, no están con nombre porque no alcanzarían a salir, están con la sigla, pero por ejemplo estas son acciones de la Dirección de Vinculación con el Medio. Entonces, esta dirección tiene hitos, que son las H, y tiene funciones, que son más bien misionales, donde cada una de ellas requiere, para poder desarrollar esa acción planificada para el año que estamos estudiando, requiere algún gasto asociado a estos ítems que están en las columnas. Y es así como se va completando, en definitiva, el anteproyecto, la pretensión de gasto que propone cada dirección y cada facultad, y que lo interesante que tiene es que asocia estos gastos a las actividades que están programadas, que están planificadas para el año, en nuestros planes operativos. Con esta información que tiene que entregar cada dirección, cada vicerrectoría, cada facultad o departamento, tomamos esta información y va a una comisión ya menor, más directiva, que está encabezada por la rectora, quien tiene que tomar decisión con la información de ingresos, más todos los anteproyectos que lleguen. Es una comisión donde debería estar la parte de administración y finanzas, porque es quien maneja el recurso y tiene la experiencia del nivel de gastos e ingresos de años anteriores, pero además debe estar la dirección de planificación, porque es quien tiene que controlar que efectivamente el presupuesto que se apruebe va a dar cumplimiento al instrumento de planificación y en particular en los planes operativos anuales. Esta información que ya viene a generarse una priorización preliminar, se envía después a un comité de presupuesto y proyecciones económicas que tenemos en nuestra universidad, y que en definitiva es un comité integrado por todas las direcciones, todas las vicerrectorías, todos los departamentos o facultades. Y lo importante de esta reunión, que le hemos llamado reunión de discusión presupuestaria, es precisamente que en esta se generan las discusiones más bien enfatizando en el consolidado de cómo está quedando el presupuesto después de la reunión, ¿cierto?, que ya había señalado, pero dándole especial énfasis a aquellos ítems del anteproyecto que no tuvieron quizás una total aceptación, ya sea porque no se consideró pertinente o ya sea por una razón presupuestaria. Pero siempre es bueno, y de la experiencia que hemos tenido en estos años hemos observado que es muy bueno generar estas discusiones, llegar a un acuerdo que se explique y se entienda cuáles son las razones por las que a lo mejor algún ítem quedó en un monto menor. Y también está la posibilidad de que algún directivo podría revertir la decisión que está tomada y podría tomarse una decisión contraria, distinta, haciendo los ajustes pertinentes. Luego de esta reunión de discusión presupuestaria ya viene el proceso donde probablemente el director de Administración y Finanzas o el jefe de la unidad de finanzas tiene que hacer el ajuste final para llegar a la propuesta definitiva de presupuestos de costos, operación e inversión. Con esto pasamos al paso 3, que es ya lo formal, que es la presentación al Consejo Superior o la forma de gobierno universitario que se disponga en la universidad, donde es pertinente ahí y muy recomendable que esta presentación no sea solamente de la Dirección de Administración y Finanzas, sino que también esté el director de planificación para que se note la relación que existe con la planificación institucional. Se debe presentar también la metodología y los criterios utilizados para la elaboración del presupuesto, y es muy importante también que sea oportuna esta presentación, y por lo que hemos visto de la encuesta que realizamos, lo ideal es que sea en el mes de diciembre. Finalmente, esta presentación termina cuando ya el presupuesto aprobado llega a la Contraloría General de la República, o al menos en nuestro país es parte de la normativa. Un cuarto paso de esta definición del presupuesto tiene que ver ya con la difusión. Creemos que es muy relevante de que lo que se apruebe
sea conocido por la comunidad universitaria. Por lo tanto, estamos proponiendo que esta publicación de presupuesto se dé en el marco de la región, ¿cierto? En un diario de circulación regional. También es importante el envío formal de este presupuesto aprobado a todas las unidades institucionales que participaron en el proceso y por lo tanto es dar respuesta a lo que ellos propusieron. Es interesante también que podamos disponer de un lanzamiento por parte de la primera autoridad, de la rectora, informando los énfasis que ha tenido este presupuesto, y para ello se propone una presentación ante la comunidad universitaria. Y por último, la presentación del presupuesto en reunión del Consejo Social. Esta es la primera etapa, entonces, que tiene que ver con la formulación del presupuesto, y pasamos a la etapa 2 de la ejecución. Gracias, Boris. Y continuando con la segunda parte de nuestra presentación, el segundo subtema, voy a comentarles respecto a la ejecución o a la consideración del presupuesto como herramienta para ser utilizada en el proceso de costeo. En primera instancia, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de lo que es la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria no es nada más que la utilización de los recursos que fueron asignados a cada una de las unidades productivas, ¿no es cierto?, para la obtención de los recursos que vamos a necesitar para la producción de estos bienes o servicios que nosotros estamos generando, nuestros productos, es decir, en este caso, nuestras carreras. Es muy importante, ¿no es cierto?, que nosotros señalemos que todos los procesos de compra o contratación que realizan las universidades como parte de los miembros de la función pública están reglamentados. Por lo tanto, todos aquellos procesos de compra en Chile están reglamentados por la ley de compra, y los procesos de contratación también tienen directrices que son entregadas por la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo importante para nosotros desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria? Que la información que podamos obtener, no sea un registro que te sirva para un registro y generación de información de calidad, información que sea relevante para la toma de decisiones que tiene que desarrollar cada unidad durante todo su proceso anual. Para esto son dos aspectos que son muy importantes de considerar. Primero es la imputación presupuestaria, es decir, identificar concretamente cuál es la cuenta, ¿no es cierto? Boris nos señaló con anticipación que Chile se reglamenta por el decreto 180, ¿no es cierto?, que define cuáles son las normas o cuentas presupuestarias que utilizan todas las organizaciones del Estado. Por lo tanto, es importante saber en primera instancia, ¿no es cierto?, a cuál de esas cuentas presupuestarias imputar el gasto. El segundo punto tiene que ver con los centros de responsabilidad que nosotros definimos para nuestra universidad. El centro de responsabilidad es uno de los ejes fundamentales del proceso presupuestario, y también con la continuación, que es el proceso de determinación de costos de producción o determinación de costos, simplemente. ¿Qué es un centro de responsabilidad? ¿No es cierto? Es una unidad productiva que se hace cargo de la ejecución de un cierto gasto. En el fondo es saber e identificar a qué imputo y a quién imputo. La lámina siguiente nos muestra un ejemplo sencillo de cuáles son los centros de responsabilidad que están identificados en nuestra universidad. Nosotros el último año hicimos una revisión completa de nuestros centros de responsabilidad universitario con el fin de reorientarlos o redefinirlos en función de los productos que nosotros necesitábamos obtener. Y es por eso, podemos mostrar aquí un ejemplo, ¿no es cierto? La Dirección de Administración y Finanzas está compuesta por distintas subunidades y cada una de esas corresponde a un centro de responsabilidad. Tenemos centro de responsabilidad para cada una de las carreras, cada uno de los departamentos, la dirección académica con sus distintas unidades. ¿Qué es lo relevante? Que nosotros al final o durante todo el proceso de ejecución del presupuesto sepamos efectivamente quién está gastando y en qué está gastando. Este proceso finaliza con la contabilización, ¿no es cierto?, de cada uno de los gastos que se están ejecutando. Queremos comentarles además, un poco para que sepan cuáles son los últimos temas que se están ejecutando en Chile, que cada unidad, cada universidad, por ejemplo, tiene un plan de cuentas
contables independientes. Cada universidad en Chile puede determinarlo de la forma que estime conveniente. Sin embargo, durante los últimos años, las unidades las unidades sí que nos controlan y que es la Superintendencia de Educación Superior y la Contraloría General de la República, se encuentran con información financiera de distinta naturaleza, que no es comparable. Por lo tanto, durante los 2 últimos años ha desarrollado un modelo que entrará en vigencia el 2023 y que habla de una normativa contable y un plan de cuentas estandarizado para todas las universidades chilenas, con el fin, ¿no es cierto?, que podamos comparar los resultados de ejecución, de planificación, ¿no es cierto?, de todas las universidades. ¿Bien? Y aquí les muestro también que es el próximo desafío que tenemos como unidad de finanzas, es implementar durante los 2 próximos años este sistema normativo nuevo. Siguiendo entonces con el tema presupuestario, tenemos el punto del seguimiento. ¿Qué es lo que busca el seguimiento? ¿No es cierto? Es una fase de ese sistema de gestión que busca identificar cuáles son las desviaciones que se están realizando durante este proceso para poder controlarlos, para poder redireccionarlos y para poder, durante el año de ejecución, reorientar los recursos para finalmente poder tener una buena ejecución con el cumplimiento de los objetivos técnicos. No podemos olvidar, ¿no es cierto?, que la disposición de recursos finalmente está relacionado con una herramienta con la cual contamos para obtener nuestros productos finales. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos generar para que todas las unidades técnicas de la universidad puedan hacer este seguimiento? Son informes mensuales de ejecución y de compromiso presupuestario. Aquí hay 2 conceptos que son interesantes. La ejecución presupuestaria, por una parte, tiene que ver con lo que efectivamente la unidad de finanzas contabiliza y paga, ¿ya? Esa es una información de lo que pasó. El gasto ya se realizó. Pero es importante que nosotros como unidad podamos proporcionar información también respecto al compromiso presupuestario. Es decir, cuántos recursos están siendo ocupados o están en proceso, pero ya no están disponibles finalmente. Está en proceso de compras, el recurso ya no está disponible. Estoy en un proceso de contratación o ya contraté a alguien y tengo que comprometer los recursos para pagar a esa persona durante todo el año. Entonces, lo relevante finalmente es saber a través del indicador de compromiso presupuestario cuántos son los recursos que yo efectivamente tengo liberados. Ahora, ¿quiénes son los usuarios de toda esta información? La Rectoría, el Consejo Superior, el Comité Directivo, los comités de proyecciones económicas y también las direcciones y departamentos, cada uno con un nivel a lo mejor de frecuencia de información distinta, con un nivel de detalle distinto, pero todas son unidades que normalmente tienen que recibir información periódica, es decir, mensual idealmente, para ir corrigiendo este rumbo presupuestario. El tercer punto, aquí quiero mostrarles un ejemplo. Son extractos de nuestros informes de ejecución presupuestaria para marzo. En este caso, la imagen superior muestra el estado de ejecución y de compromiso presupuestario global de la universidad. Y si nos fijamos en la parte de la dirección académica, se puede ver que en el punto relacionado con la contratación de académicos, la universidad tiene un porcentaje de compromiso del 82%. Hasta ahí esa información es para todas las unidades, pero no nos entrega datos exactos. Si nosotros hacemos un análisis de los reportes que se entregan por unidad, por ejemplo, tenemos el reporte que se le entrega a la dirección académica. La dirección académica para ese mismo ítem, es decir, contratación de académicos, ya está con un nivel de compromiso presupuestario del 108%. En cambio, el Departamento de Ciencias de la Salud, para ese mismo ítem, contratación de académicos, tiene un 85%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Señores de dirección académica, atención, están gastando o ya gastaron más de lo que tienen considerado para todo el año. Y esa información es importante que se entregue ahora en marzo, por ejemplo, con motivo de este informe, para que ellos puedan corregir, ¿no es cierto?, corregir esta situación a través de una solicitud de asignación adicional o una redistribución de recursos. El tercer punto
que quería comentar es la evaluación presupuestaria. La evaluación presupuestaria finalmente es decir cuáles fueron los resultados, ¿no es cierto?, que yo obtuve en un cierto periodo de tiempo en comparación con las metas y objetivos que estuvieron inicialmente trazados. Ahora, este proceso de evaluación presupuestaria es un proceso que tiene que ser constante, es decir, considerando el caso anterior, que hablábamos de un 108% de ejecución en un punto, eso ya me permite hacer una evaluación y una acción concreta para poder revertir esa situación, ¿ya? Entonces, este proceso es un continuo que dura todo el año presupuestario. Al terminar el proceso presupuestario, nosotros vamos a determinar ciertos indicadores finales, ¿no es cierto?, que nos van a hablar de qué tan efectivo fue mi proceso. Eso tiene dos puntos. Primero, que sirve, ¿no es cierto?, para ver si la cantidad de recursos que yo utilicé, ¿no es cierto?, fueron acordes a los productos que obtuve finalmente. Y como segundo punto de interés, es un punto de retroalimentación para los nuevos procesos presupuestarios. Ahora, ya tenemos, ¿no es cierto?, un dato de qué es lo que gastamos durante todo el año, ¿ya? Entonces, ese punto, esa información es un aspecto relevante para que nosotros podamos iniciar un nuevo proceso, que es aquel relacionado con el costeo de mis procesos productivos. Entonces, tomando una definición básica de lo que es el costeo la actividad productiva, ¿no es cierto? Es toda acción individual, social, colectiva, en este caso de la universidad, que nosotros realizamos para la obtención de ciertos productos que van a finalmente satisfacer una necesidad. En nuestro caso, la necesidad de investigación, la necesidad de educación y la necesidad de vincular nuestra universidad con el medio. Entonces, existe una definición institucional que nuestros productos como unidad, como universidad, son la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Por lo tanto, eso es un concepto clave que permite determinar cuáles son las unidades productivas que son misionales y cuáles son las unidades productivas que prestan apoyo a estas unidades productivas principales. Rectoría, Secretaría General, Dirección Académica, Dirección de Finanzas y Dirección de Planificación realizan actividades de soporte a estas unidades productivas que vamos a llamar misionales. Esta es una definición tremendamente clara porque nos permite finalmente categorizar las unidades de acuerdo a cómo aportan a los costos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de factores productivos, estamos hablando simplemente de la cantidad de recursos que requiere una unidad para realizar un proceso productivo para la elaboración de un producto final. Entonces, la ejecución del presupuesto y la contabilización de todos los gastos es el insumo que nosotros tenemos para contabilizar la cantidad de factores productivos que utiliza una unidad. ¿Cómo identificamos esa unidad? A través de los centros de responsabilidad, ¿ya? Entonces, la información que se genera de la unidad de contabilidad nos permite tener esta base de datos, ¿ya? Y después, con criterios de asignación a cada uno de los productos, podemos colaborar en la obtención de la información final para el costeo. La propuesta metodológica para el análisis de costos de una universidad parte por una clasificación, la clasificación de costos directos y costos indirectos. Y esa clasificación está determinada, ¿no es cierto?, por un centro de responsabilidad. Es decir, mi centro de responsabilidad aporta directamente o como unidad indirecta a estos tres productos finales que nosotros definimos, que era la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Ese es un punto relevante para saber cómo asigno los gastos asociados a esos centros de responsabilidad. El segundo criterio, y que tiene que ver con los centros de responsabilidad que aportan en forma indirecta a los productos finales, es determinar cómo los asigno. Si tomamos el modelo que tenemos aquí, nosotros tenemos una carrera universitaria, por ejemplo, que es nuestro producto final. Como les decía, tenemos un costo total, ¿no es cierto?, para centros de responsabilidad directos. ¿Cuál sería en este caso? El centro, por ejemplo, 170, que tiene que ver
con la carrera de enfermería, ¿ya? Eso se asigna de forma directa. Pero tenemos otro grupo de centros de responsabilidad que se categorizan como costos indirectos, por ejemplo, que puede ser la Dirección de Administración y Finanza, la Dirección de Planificación, la Rectoría. Son costos indirectos que se asignan en un cierto porcentaje que tiene que ser definido por cada universidad de acuerdo a un análisis. Y también tenemos otros costos indirectos que tienen que ver con centros de responsabilidad que aportan servicios transversales. Por ejemplo, en el caso de la unidad, la carrera de enfermería, podemos decir que el centro de responsabilidad del Departamento de Salud es un gasto transversal porque aporta no solo a enfermería, sino también a la carrera de obstetricia. La dirección académica también es un centro de responsabilidad transversal porque no solo aporta a la carrera de enfermería, sino que también lo realiza a las carreras, a las 8 o 9 carreras que tenemos en este momento. En definitiva, la propuesta metodológica del análisis de costo de la universidad tiene que partir de un análisis interno y particular de la universidad, de cómo se estructuran cada una de estas unidades, cómo prestan servicios a nuestros productos misionales y cómo aportan y se define su relevancia en cada uno de esos casos. Buenas tardes. Vamos a continuar nuestra presentación con el tema número 3, que habla de los nuevos desafíos y específicamente del salario emocional. Podemos hablar y partir de la premisa que actualmente nadie trabaja de gratis, o sea, todos trabajamos en alguna organización y lo hacemos de acuerdo a nuestras expectativas y los resultados que esperamos de ello. Las organizaciones necesitan también de nosotros como trabajadores para poder ejecutar las acciones requeridas y por ello, por cada una de las acciones que nosotros hacemos, también recibimos nuestra retribución y que es un gasto que corresponde a la empresa. Cuando hablamos de este gasto nos referimos a la remuneración y que en términos simples vamos a indicar que consiste en las contraprestaciones en dinero y otros adicionales en especies que también son avaluables en dinero, que percibe este trabajador con ocasión de este contrato de trabajo que él realiza. Podemos ver en el siguiente cuadro una categorización que realiza Chiavenato respecto a estas recompensas organizacionales que tienen relación con lo financiero y lo no financiero. En lo financiero en cuanto a que lo presupuestan y que puede ser monetario y que lo subdivide en dos categorías generales de directas e indirectas. Las directas tienen relación con la remuneración, salario, todo lo que sea dinero, y las indirectas como aquellas que son adicionales, que tiene relación con los descansos semanales o con acciones que se realizan para generar nuevos ingresos. En cuanto a las no financieras, hablamos de las oportunidades de desarrollo que pueda tener el individuo dentro de la organización, la seguridad del empleo, etc. Para hacer un poco de historia de cómo pasamos esto de la remuneración a la satisfacción laboral, podemos decir que desde inicios del siglo XX se pensaba que los empleados desarrollaban sus labores y trabajo principalmente relacionado con el factor dinero. Ya empezamos a hablar en los años 30 con Job, con unos estudios que él realizó respecto a lo que era la satisfacción laboral y presentó algunos hallazgos relacionados con aquellos, hablando de que existían varios factores finalmente que podían influir en la satisfacción laboral, entre ellos lo que tenía relación con la fatiga y el cansancio, la monotonía y aquellas condiciones de trabajo y supervisión que podían tener. Herzberg, en los años 50, también comienza a hablar de lo que es el enriquecimiento del puesto, indicando que los sujetos nos sentiríamos más satisfechos si desempeñábamos trabajos que nos permitieran desarrollarnos mental y psicológicamente y que además pudiésemos asumir mayores responsabilidades. También partíamos con la premisa de que un trabajador contento era un trabajador productivo. Esto tiene mucha importancia para la empresa, ya que la empresa se mantiene vigente gracias al trabajo de cada uno de sus trabajadores, valga la redundancia. Continuamos con
este proceso de la remuneración a la satisfacción laboral y preguntándonos qué sucede cuando ya el dinero no es lo suficiente para, para poder mantenernos a nosotros satisfechos, ¿ya? Y fidelizarnos dentro de la organización. Tenemos que considerar que el dinero tiene un factor muy limitado respecto a un ente o un potencial satisfactor. Por lo tanto, la empresa ya debe verse en la obligación de buscar otras alternativas para retribuir a sus trabajadores respecto de las labores que van cumpliendo, ¿ya? Dejamos eso planteado como una oportunidad de mejora para cada una de las empresas y que no debiéramos dejar de considerar. Vamos a considerar también, para lo que significa en Chile, este vínculo laboral. En Chile trabajamos a través de lo que es un contrato de trabajo. Eso lo realizan las empresas privadas. Eso podemos dividirlo ahí, empresas privadas y, por decirlo de alguna manera, las empresas públicas y lo que significan los entes del Estado. Dentro de la empresa privada están los contratos de trabajo y dentro de lo que es el Estado se formaliza la relación laboral a través de decretos y nombramientos. Estos tienen el carácter de formal y son los que está explícitamente establecido dentro de este contrato. Pero paralelamente nosotros desarrollamos con nuestro empleador un vínculo más emocional y también se denomina contrato psicológico. Y el contrato psicológico se sustenta en este compromiso de bienestar y por lo cual nosotros nos ligamos también con la organización y tiene relación con las creencias y las expectativas que tenemos tanto la persona que ingresa a trabajar como la empresa respecto de nosotros, ¿ya? Vamos a también considerar de ahora en adelante, en este intangible, empezar a hablar de lo que es el salario emocional. Vamos a entender que en el salario emocional están todos estos factores no monetarios que para el individuo hacen que se sientan conformes, contentos y satisfechos con el trabajo que está desarrollando. Son todas aquellas cosas que son intangibles y que ayudan y complementan y enriquecen también la remuneración económica, ¿ya? Esto hace también que la empresa y la organización sea atractiva para el mercado porque le va generando cierta reputación. Siguiente. Entonces, reconoceremos al salario emocional como aquel que tiene relación con todas aquellas retribuciones que no son tangibles y que el trabajador va a considerar favorablemente y que no tienen relación con el dinero que se recibe mensualmente. Aquí podemos establecer una diferencia entre lo que significa el Estado y los privados. Los privados tienen en Chile la gran posibilidad de ir generando cambios dentro de las prestaciones que también le entregan a sus trabajadores de manera mucho más flexible y acorde con los tiempos. Le da la libertad de poder generar sus propias entrega de beneficios, no así el Estado, que se encuentra más ligado a cómo va respondiendo un organismo más técnico y más lento en cuanto a su accionar a las realidades actuales que vive cada país, ¿ya? Durante el proceso de levantamiento de esta información, de conocimiento del salario emocional, también evidenciamos que no existen estudios que vinculasen el estudio del salario emocional en las empresas del Estado. Estamos ahí carentes, al menos en Chile, respecto a eso. La siguiente. Por lo mismo, nosotros iniciamos un trabajo de conocimiento y de aproximación respecto a qué consideraban los funcionarios de la Universidad de Aysén respecto del salario emocional y les decidimos aplicar un cuestionario donde consideramos un universo de trabajadores de nuestra universidad que correspondían a 110 funcionarios, tanto de planta, contrata y honorarios, a los cuales se les prorrogaron sus servicios para el año 2021, es decir, que a enero de este año tenían un contrato laboral renovado y vigente. De estos 110 personas tomamos una muestra para remitirles el cuestionario de 30 personas, de las cuales 3 eran directivos, 24 funcionarios de a contrata de los distintos escalafones de la universidad,
y 3 colaboradores en calidad de honorarios. Era casi el 30% final de nuestro universo, un 27,7% de nuestro universo, del total de funcionarios de la universidad. Se les remitió el cuestionario, planteándoles también claramente que esto era parte de un estudio de nosotros para este magíster que no era vinculante con la institución, que era de carácter voluntario y que las respuestas igualmente eran anónimas. Se recibieron de los 30 formularios enviados 16 respuestas de estos que corresponden de nuestra muestra considerada al 53,3%. De nuestro universo, quienes respondieron corresponden al 14,5% de los encuestados. ¿Ya? Vamos a compartirles los resultados de las preguntas que nosotros realizamos, siendo esta, una de ellas era cuál era la motivación que tenían nuestros funcionarios para ingresar a trabajar a la Universidad de Aysén. Ellos podían elegir más de una alternativa y además tenían la opción de poder indicar de manera libre qué es lo que pensaban. Y nos encontramos con que la primera opción con mayor puntaje de 73,3% correspondía al prestigio que tiene la Universidad de Aysén y seguido del sueldo ofertado. Aquí finalmente también hicimos una suma de estas respuestas libres y que nos dio que las que eran de respuesta similar, un 46,9% de respuestas hablaban de ser parte de un proyecto inicial regional universitario. Entonces, técnicamente, entre estas respuestas libres, tuvimos un porcentaje importante en el cual el interés principal de ellos era ser parte de este nuevo proyecto. Continuando con la siguiente pregunta, hablábamos de cuál era la motivación que lo mantiene trabajando dentro de la Universidad de Aysén, siendo también la primera y segunda opciones el prestigio de la institución y el sueldo ofertado, pero ya en porcentajes más bajos. Las siguientes preguntas tenían relación a preguntas del tipo cerrada, preguntándoles si se sentían satisfechos con el sueldo y los beneficios que entregaba la Universidad de Aysén, en el cual la mayoría, el 81,3%, manifiesta que sí, y en la segunda pregunta, preguntábamos si consideraban que la Universidad de Aysén como organismo del Estado le entregaba beneficios a sus trabajadores, y ahí baja un poco el porcentaje de los afirmativos. Los gráficos representan ambas respuestas, pero tenemos aquí como una discrepancia entre sentirse satisfecho con los beneficios y los sueldos y una baja en cuanto a los beneficios que sí se entregaban. Entonces, debemos ahí hacer un estudio mayor de a qué adhieren ellos cuando indican aquellas pequeñas diferencias porcentuales. Entonces, generalmente la relación de sentirse satisfecho y considerar que se entregan beneficios con los trabajadores no iría tan en directa relación. En cuanto a la pregunta de los aspectos de cuál indicaría usted que es el aspecto más importante para elegir un trabajo, la mayoría ha elegido dos que tienen relación con el ambiente laboral, con un 43,8%, y la remuneración, con un 31,3%. Ambos suman un 75,1% de las respuestas. Entonces, claramente esas son dos condiciones que para ellos son importantes a la hora de elegir un trabajo. Relacionado con, que esta fue una pregunta que dejamos al final dentro del cuestionario, pero en este momento se las presentamos en este orden, era si tenían conocimiento o habían oído del salario emocional. La dejamos al final para que no generara un sesgo en las respuestas. La mayoría manifiesta no tener conocimiento o desconocer lo que tiene relación, o haber oído lo que tiene relación con el salario emocional, y un porcentaje inferior al 40%, un 37,5%, manifiesta que sí lo ha oído. Podemos inferir de esto que decir que sí lo conoce no tiene relación con tener la claridad de qué se trata el salario emocional. Y para finalizar, dentro de las preguntas que nosotros hicimos, dejamos una respuesta de tipo libre en que
les planteamos la posibilidad de qué aspectos debieran considerarse y que consideran relevantes que debieran ser incorporados en la Universidad de Aysén como beneficios. Ellos dieron respuestas de carácter libre y nosotros esas respuestas las categorizamos en dos ítems, lo que son presupuestables y no presupuestables, que tienen relación los presupuestables con aquellos que podemos valorizarlos en dinero dentro de nuestro presupuesto anual y aquellos que no son presupuestables porque técnicamente va más allá solamente de considerarlos monetariamente. Entre lo que pudiese ser considerado en dinero, habla relación con aquellos beneficios de descuento, de generar convenios y que signifiquen un ahorro, por ejemplo, económico. Y en los no presupuestables estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa el ambiente laboral, por ejemplo. La siguiente. Podemos entonces hablar de manera general y reconocer que el salario emocional es un factor motivador y que está vinculado con el desarrollo personal a través del desarrollo profesional del trabajador. Considerar al trabajador como protagonista también de esta diada, a él también y su familia, y siendo un aporte en el objetivo de la empresa, en la organización o en las instituciones en las cuales se desarrollan. Intervienen en los procesos de captación y reclutamiento de personal del capital humano, por lo tanto no es un factor menor a considerar, a no considerar. También reconocimos que faltaba información de estudios que se pudiesen realizar, principalmente en los órganos del Estado. Nosotros cuando realizamos los antecedentes documentales para este trabajo, se encontraron diversas fuentes teóricas que se han realizado en el rubro de las empresas privadas, pero en el ámbito público estamos ahí muy al debe. De acuerdo también a lo que nosotros realizamos en esta parte del trabajo, indicamos que el instrumento de la universidad al que le aplicamos a los funcionarios de la universidad tiene un carácter de exploratorio, fue solamente un acercamiento a conocer la realidad que vivían o reconocían los funcionarios del servicio público a través de la Universidad del Aysén, ¿ya? El instrumento, si bien obviamente es su primer acercamiento, obviamente es absolutamente y tiene que ser mejorable. El salario emocional también indicamos que no es algo que esté explícito, así como lo indica también el contrato psicológico, pero es lo que nosotros esperamos dentro igual de la relación que podamos tener con el empleador. Por lo tanto, y como frase final, podemos consignar que para los trabajadores, hoy, el salario, que estamos hablando de lo que son retribuciones monetarias en dinero por lo que nosotros realizamos, incluye también el salario emocional y por lo tanto debe consignarse dentro del presupuesto. Para finalizar, y dándole las gracias por su atención, los dejamos allí con una hermosa imagen de nuestra ciudad de Coyhaique. Muchas gracias. Muchas gracias.